Un iPhone. Y pues bueno, chicas, pues Sabi, no sé si quieras compartirnos igual nuevamente cómo te has sentido en estos días, que ha sido como que un poco atropellada la llegada aquí a Oaxaca y con todo lo que te ha pasado. No sé si quieres compartir con las chicas cómo le estás pasando. Ay, pues primero muchas gracias de nuevo por venir, por leer. La verdad me emociona mucho estar en este espacio porque es la primera vez que tengo como más cercanía con lectoras, y que sean lectoras me entusiasma mucho más. Y también es el primer club de lectura al que voy a partir de la novela. Entonces, bravo, como que... bravo por nosotras. Sí, qué padre. Bravo por nosotras. Entonces, eso me pone bastante contenta, y sobre todo también me pone muy contenta que sea en Oaxaca, porque pues la mayoría de mis libros se han publicado pues fuera de aquí, o más bien no he tenido cierta recepción como la está teniendo ahora la novela. Entonces para mí sí es muy significativo poder platicar con ustedes del libro aquí y volver de una manera más feliz, porque creo que varios viajes que solía hacer de nuevo a Oaxaca a veces terminaban siendo como un poco tristes por diversas razones, y para mí esto es muy bonito, como tener un diálogo que nunca había tenido. Entonces muchas gracias, Marilyn. Gracias a ti. A Jess, Jessie que igual, desapareció que mágicamente. viene y va, pero pues eso, muchas gracias de verdad, y estoy muy emocionada de hablar con ustedes, sobre todo porque cuando uno escribe un libro no sabe realmente quién lo va a leer, cómo lo va a leer, y tener este tipo de encuentros para mí son un privilegio de verdad. Entonces muchas gracias. Gracias a ti, Sabi. Pues no sé si alguna de las chicas quiere atreverse a realizar la primera pregunta. Bueno, yo quisiera preguntar algo que ayer no se preguntó y me quedé pensando sobre la portada. Oh, ok. ¿Cómo se eligió la portada? ¿O qué nos puedes contar sobre la portada del libro? Porque sé que también pues, hay todo un proceso para seleccionar. Sí. Uy, pues igual, no sé si puedo tomar un libro Sí, para... justo estaba tratando de sacarlo. No te preocupes. Pues primero el título y la portada siempre son procesos un tanto vertiginosos. Gracias. En particular, esta me gustó mucho. Esta fue pues la primera propuesta que me dio Tusquets. Y voy a hablar un poco de los dos libros anteriores, pensando en cómo había estado acostumbrada a esta selección. Y tenía que ver en... Hola. ¿Hay lugar todavía aquí? Y aquí. Y en los dos libros anteriores, sobre todo tenía que ver con una selección de color. El primer libro, que fue de cuentos, es una pintura de un chico que se llama Ferrus, y que en ese momento mi editora, que era Olivia Terova, me dijo, creo que conceptualmente habla mucho de los relatos, porque en esta pieza de Ferrus hay un pedazo de carne que no se ve, más o menos como, es un tanto amorfo, pero como que toda la paleta de colores es muy cálida. Entonces pues de alguna manera el ánimo de los cuentos era ese, y conceptualmente me gustó mucho cómo bajamos a la portada. En el segundo libro, en Cosas que no contaría a mis padres, mi editor me mandó algunas imágenes de una pintora oaxaqueña, de hecho, que ahora les diré su nombre porque tengo pésima memoria últimamente, pero de nuevo apeló a este libro. También lo siento como muy rojo, y es algo que he pensado que tiene que ver también con lo que escribo en términos conceptuales, pero también el rojo es de los colores que vemos mucho más rápido que otros por cuestión de microsegundos. Entonces me gusta pensar que algo de eso también está en los libros, ¿no? Y menciono todo esto que tiene que ver con la paleta de colores, porque cuando estaba hablando de la portada con
con mi editor, con Eduardo, me dijo, bueno, o sea, nuestra propuesta tendría que ver con cartas de tarot, con una, pues sí, que tenga relación con la chica que narra la historia. Y pues vamos a hacerte un par de propuestas. Y esta fue la primera propuesta y me gustó mucho, primero porque pues la carta que sostiene esta persona, que mucha gente me ha dicho que parece que es una foto, pues esta carta, que es la del ermitaño, habla muchísimo del ánimo del libro o del tono del libro. Y también es una carta que tengo tatuada y que se las mostraría, pero tendría que bajarme el pantalón y no sé si eso es como lo más correcto. Y también, o sea, la carta al final está resaltada en rojo y me gusta pensar que a pesar de haber trabajado con distintas editoras y editores, hay algo que se manifiesta en las portadas que habla un poco de la configuración del libro, como del alma del libro, y que sigue siendo de ese color, ¿no? Entonces, como que, no sé si me fui un poco por las ramas, pero me gusta mucho pensar que hay, si no un estilo, como un ánimo de contar o de enunciar poemas que tiene que ver con ese color, o que de alguna manera la gente podría decir, es que esta historia o estos poemas son rojos, y por lo tanto en la portada tiene que existir pues sí, ese color como en términos simbólicos. No sé si les gustó también. Está muy interesante, ¿no? Bueno, de este lado también tenían una pregunta. Entonces, por ejemplo, la foto de tu portada está en negro y lo único que está en rojo es la carta. La carta. Pero dentro del libro también haces mucha mención al color rojo. De hecho, creo que es el color protagonista. Sí, sí, sí. ¿Tiene que ver con eso? Sí, mucho. En algún momento, bueno, o sea, la primera descripción que hay de la protagonista ya está muy avanzada, la novela, y es algo que incluso ya en charlas de reescritura del libro, varios amigos que leyeron el manuscrito me decían, como es que ¿por qué a Sabina no la conocemos tan inmediatamente, sino hacia el final? Y de lo primero que mencionaba era, bueno, no sé si puede encontrar fácil la página, pero mencionó que Sabina es una falsa pelirroja. Y yo también durante mucho tiempo fui una falsa pelirroja, años. Y creo que sí hay un vínculo como pues sí, con esa manera de querer intensificar quizá todo, aunque no es necesario en muchas ocasiones, pero también aparece en varias partes con un sentido narrativo y poético, porque se menciona cómo Rodrigo, este chico del cual se enamora la protagonista, que es físico, le habla de que el rojo no existe y que en realidad tiene que ver con un fenómeno de la luz. Y en una primera versión había incluido un poema que escribí, que se publicó en una revista justo hace un par de años, y que yo le había escrito a un chico que se parece mucho a Rodrigo. Y digo, el poema aún existe por ahí, pero me gustaba mucho pensar que justo el rojo es un engaño de la luz, y de qué manera ese color o esa intensidad también puede trasladarse a pues otras experiencias, sobre todo con el amor, ¿no? A veces todo puede ser muy rojo, muy apasionado, pero ¿qué hay detrás de, si no esa ilusión, esa configuración de la intensidad? Entonces, el rojo es un color que me apasiona y me gusta mucho leer acerca del rojo. Me gustan muchos libros pues, que tienen que ver con ese color, y también me gusta pensar que es algo que aparecerá a lo largo de otros libros, porque pues sí, es algo que tal vez tendré que desentrañar, pero me gusta mucho que lo hayan notado.
No, a ti. Justo ahorita que mencionabas yo estoy muy cercana con la literatura infantil y siempre hay como que mucho gusto por parte de los pequeños con el rojo. Incluso hay un libro que ahorita recordaba que se llama El rojo es el mejor. Y es de una me niñita, encanta. es de una niñita que se la pasa diciendo que le prefiere algunas cosas, aunque los demás le digan que amarillo, azul, no, el rojo es el mejor. Y todo el tiempo está ya incluso hay una parte que dice, no, mi calzoncillo está amarillo, dice mi mamá que me queda mejor, pero a mí me gusta el rojo porque el rojo Sí. es el mejor, ¿no? Entonces, como desde muy pequeños empezamos como que a adoptar ciertas particularidades y gustos, ¿no? Entonces, Sí. verlo reflejado en eso tan inocente que es, o sea, un libro infantil, y contrastarlo con esto es algo muy interesante. Un libro más maduro. No, y ahorita pienso yo leo muchos libros para niños también y podría mencionar como varios títulos al respecto, pero ahora pensé en Autobiografía del Rojo de Anne Carson, que también me parece un libro maravilloso y que parte pues sí, o sea, nombrar un color, pero al nombrar un color también estamos nombrando experiencias que significan algo particular a través de la escritura, ¿no? Y, en fin, pero sí, eso. ¿Alguien más, chicas? Que no, que muchas preguntas y muchas dudas. ¿Crees en el tarot por haber seleccionado la portada? Y dos, ¿fuiste al tarot antes o después de haberlo explicado? Creo en más cosas de las que me gustaría creer. Incluso con varias, a veces me pregunto por qué la mayoría de mis parejas son personas que cuestionan mucho mi fe, y no necesariamente me refiero a fe en Dios, sino fe en, pues sí, o sea, lo intangible, pero cada vez, iré hacia el tarot, me convenzo de que, pues si escribes, realmente lo que te alienta tiene que ver con lo que no se ve, ¿no? Cómo explicarte una manifestación que sí es evidente o que es material, pero que todo el entramado tiene que ver con lo invisible, ¿no? Como, de nuevo, el amor. ¿Qué rayos es el amor? No es algo que no vemos, pero que por supuesto existe. Y volveré a lo del tarot. Yo sé que parece un gran excurso, pero hay una película que me gusta mucho, bueno, una serie de películas odio decir uno de mis directores favoritos, porque creo que tengo muchos directores y directoras favoritos, pero hay una serie de películas que se llaman El Decálogo de Kieslowski, que fue un director polaco. Son 10 películas, y en la primera hay una escena muy linda donde un niño le pregunta a su abuela ¿qué es Dios? Y la abuela se agacha, o sea, y la expresión de la abuela se nota, si no incómoda, algo preocupada, ¿no? ¿Cómo le explicas a alguien tu fe o no? Y lo abraza y le pregunta ¿qué sientes ahora? Y el niño responde amor, y ella le dice esto es Dios. Y sé que parece que me estoy alejando mucho, pero pienso como en todas estas manifestaciones que tienen que ver con leer lo invisible o lo simbólico en nuestra vida, y que más allá de pensar que hay una entidad mágica detrás de una lectura de tarot, al menos si hay voluntades de, pues, dos personas cuando alguien más te lee, que sí crean un ambiente en el que hacen que exista eso que pues no necesariamente podríamos llamar Dios, pero como esas fuerzas que le dan sentido a la existencia y que de alguna manera estamos buscando en esas lecturas. Entonces, sí he ido a que me lean el tarot, pero la primera vez que lo hicieron fue algo un poco funesto, porque en ese momento yo tenía una relación pues bastante larga. También era muy joven, tenía como 20 y pocos años, y mi pareja era casi 10 años mayor que yo, y pues esa brecha de edad, por supuesto que estaba haciendo algunas cosas complicadas en su momento.
Pero fui a la casa de un amigo a una reunión y me acompañó también otro amigo que se parece mucho a Camilo en la novela. Y en esa reunión me leyeron el tarot por primera vez y la primera carta que me apareció de la lectura, o más bien la carta central, era el ermitaño. Y la lectura de este chico tenía que ver, pues por supuesto, con la soledad, pero de alguna manera me resonó mucho en mi relación. Y recuerdo que justo después de que me leyeron esa carta, me angustié muchísimo y dije, quiero irme de aquí. De la nada le dije a mi amigo, vámonos. Y lo que hice fue tomar un taxi directo a la casa de mi pareja en ese momento. No vivíamos juntos. Y me metí en la cama con una angustia terrible pensando en que toda esta lectura del ermitaño. O sea, han pasado ya muchos años desde que ocurrió eso, pero recuerdo la angustia de meterme en la cama y abrazar a este hombre y decir, ¿por qué me leyeron esto, no? Y por supuesto después nos separamos, pero cuando cumplí 27 me tatué el ermitaño en la pierna izquierda y como que fue cambiando, o sea, esa separación de alguna forma se convirtió en algo muy lindo, como en un aprendizaje que no habría ocurrido pues sin esa separación, pero pues lo premonitorio es un tema que también me apasiona y sí, creo que sí soy una persona que podría catalogarse como supersticiosa porque creo mucho en las cosas que no vemos, pero esa carta en específico para mí representa cada vez cosas más distintas y casi como todo lo que tiene que ver con un manifiesto de escritura, ¿no? Porque el ermitaño es esta figura que tiene que entrar en la oscuridad para después salir y que tiene que estar solo. Entonces, para mí es muy importante y de alguna manera el hecho de que me lo tatuaran en la pierna izquierda tiene que ver con lo que me sostiene, que es la escritura, y la escritura también implica soledad. Y bueno, quizá no respondí a tu respuesta. Sí, Tu pregunta. Tu pregunta, perdón. Y eso, digo, la chica que me tatuó es increíble, digo, amo los tatuajes también. Pausa promocional, ¿no? Pero creo que a veces más que el ermitaño parece un San Judas y no me molesta tanto. Sí, sí. Yo, aprovechando que ya tocamos el tema del tarot, yo leo el tarot, pausa promocional. Y estaba viendo que justo ya en la tercera parte, los capítulos son los arcanos mayores en francés, ¿no? Primero, o sea, quiero saber por qué son los arcanos mayores, no están en orden, y por qué están en francés. ¿Por qué chingados están en francés los arcanos Ya sé. mayores? Son dos grandes preguntas. ¿Me lo puedo poner? Claro, póntelo. Póntela. Una pequeña pregunta en eso. Sí. Sí. Una, que estoy intuyendo que es porque te regalaron la versión de la Marsella, ¿no? Sí. Que es el francés. Ay, perdón, no escuché eso. Lo está intuyendo. Ok. Aún no llegó eso. Es el inicio. Pasar esotérico en Oaxaca es el que está en Reforma. Sí. Se parece mucho, creo que es como ser en camino a la fuente de las 7 regiones. Sí. Me encanta que sí, lo hayas sí. intuido. He querido sí. entrar ahí y siempre está cerrado porque cierran temprano. Y la única vez que estaba abierto tenía prisa. Pero quiero entrar ahí. ¿No has tocado? Yo una vez entré ahí con mi hermana. No, pues no he toqué tocado. porque tenía un letrerito que decía, si está cerrado, toque. Ah, no, ahí no. Entonces, Ya decía tocamos. cerrado. Aquí O sea, en el no. video arrobaremos a la dueña, ¿no? Sí. Gran comercial. Mención no entrar. pagada. Sí, es cierto. ¿Dónde dice eso del tarot? ¿Alguien me recuerda? Es que al inicio de la historia, si no me equivoco, menciona que le regalan un tarot, Pero ¿en ¿no? dónde? Antes de conocer a Rodrigo incluso. Estoy en la página 13, pues, o sea. O sea, si quieres la página específica, no la tengo ahorita, te la debo, pero sí lo menciona al inicio, si no me equivoco. Ah, bueno, si no tiene que ser, ya llegué a otra parte. Pero bueno, sí escuchamos porque Pues respondiendo a
tu ¿Por qué los pregunta. arcanos mayores y por qué? Bueno, en francés sí es por lo que te regalaron el tarot en francés. Sí, sí tiene que ver totalmente, pero... justo esta parte que... Bueno, este capítulo que es el tercero, que se llama Diario de Hilos Rojos, comienza con este proceso de, pues, ruptura y un ejercicio que yo hice cuando me ocurrió lo mismo, cuando me separé de esta persona muy parecida a Rodrigo, fue seguir escribiendo mi diario, pero sacar, o elegir, sacar, porque no era una elección, tomar arbitrariamente una carta de tarot de los arcanos mayores y de alguna manera preguntarme cómo se filtraba todo ese imaginario, todo ese paradigma en lo que me estaba pasando. Entonces fue un ejercicio muy rico porque en algunos momentos sí había muchas coincidencias con estas experiencias que de alguna manera me orillaban a pensar también en qué medida estoy narrando ciertas cosas, porque acabo de Sacar la pensar carta. también esta carta. Es que sí, Pero- algunas sí les encontré. Ajá, pero continúe. Por ejemplo, te voy a Y, decir, y justo ¿cuál? están en francés porque son parte del tarot de Marsella, de la baraja de Marsella. Pero en algún momento, cuando ya estábamos en pruebas finas en la edición del libro, le dije a mi editor, oye, tal vez como que puede leerse muy mamón, ¿no? O como muy español. ¿Lo podríamos poner en español? Y me dijo, pues sí, como quieras, pero yo ya no recuerdo, porque fueron muchos cambios y yo fui la que olvidó ponerlo en el archivo, o al final no lo pasaron. Pero bueno, también eso es bonito, ¿no? Como los accidentes o la voluntad del libro. Y algo estaba buscando. Y claro, en algunas ocasiones, cuando yo estaba escribiendo este diario y sacaba esta carta, decía, vaya, o sea, me hace todo el sentido. Pero, y en particular en esta entrada del domingo 1 de mayo, donde aparece la estrella, que es la carta que tengo tatuada y que me tatuó a los 28 años, pues este capítulo habla de cómo después de mucho tiempo la protagonista vuelve a salir con alguien y vuelve a dormir con alguien, y no necesariamente en el afán de permanecer con esa persona, sino de poder llorar acompañada una pérdida que no le pertenece a otros y nos están acompañando. Y creo que ya poder llorar una pérdida y asumirla también es esperanzador, y me hacía mucho sentido con esa carta. Entonces encontrar esas correspondencias también cuando estaba editando el libro me gustaba mucho. También paréntesis. Conmovida. En sus portainciensos y sus separadores son de la estrella. Justamente le preguntábamos a Sabi como, pues, ¿cuál es tu carta favorita? Dijo el ermitaño, y yo no, la segunda, porque Esa no es tu carta favorita. esa no es su carta. Le dije, dame la segunda porque no nos vamos a meter con figuras humanas para hacer algo en cerámica y así. Me dijo, entonces sí, la estrella, y pues nos enseñó pues su tatuaje, ¿no? Entonces, Claro. por eso la carta de la estrella, la 17, fue la que se eligió para los acompañamientos de este libro. Entonces no fue porque yo la escogiera. Le pregunté por su segunda opción porque la primera no estaba disponible dentro de mi producción. Entonces, pero es por eso la estrella. Yo pensé que hubiese elegido que fuera en francés, por lo que ayer comentabas que tu autora favorita es francesa. Y yo dije, pues a lo mejor es como un... De mis autoras. de sus autoras. Dije, a lo mejor es como un guiño a esa autora favorita que es francesa, ¿no? Pero sí, ya nosotras vi que... ya súper intuyendo, sacando así como, conclusiones. sí, Claro, es por- ahora no, todo no, no. encaja. Es nada más porque me regalaron esa misma Sí, sí, carta, sí. Esa baraja. la baraja, y dije, es por eso, porque tengo que traducirlas. Oh. Pero No, sí, aquí no, yo no fue encontré- por eso. O sea, en algún momento sí pensé que era mucho más pertinente ponerlas en español, pero ya no ocurrió. Y sí, no tiene que ver con la NIAF, ¿no? Pero pues creo que fue un gesto ya como de la voluntad del propio libro. Salen en francés.
aunque no me quieran escuchar leer en francés. Cada vez que leo como ciertas partes del libro y de esas secciones, digo, la estrella, ¿no? Como muy traducción española de película de doblaje. La estrella. Y yo así, ¿no? Buscando la parte de... Ahí Lilia iba a decir algo. Y antes de la pregunta, porque después, pero cuando tuvimos la primera sesión se me hizo como que todo, me han sucedido muchas coincidencias muy bonitas con tu libro. Ay, qué bueno. Estuve haciendo un taller de escritura con Tejiendo Historias y el último capítulo, o más bien la última sesión, la consigna era pues hacer como reflexión de las cosas que me han pasado también, pero que ahora son un regalo, ¿no? Claro. Entonces todo el tema fue como las malas decisiones que hemos tomado, ¿no? Y días después me salió de que club de lectura, malas decisiones. Ah, qué padre. Perfecto. Y cuando fui a recoger el libro, y así de que estaba sacando yo mis cositas, sale el separador de la estrella y estaba la canción de Coldplay, así de que la estrella y yo, Me encanta. y así muchas otras cosas, ¿no? Incluso cuando leía algo en el libro y veía algo, pasaba, ¿no? Y luego el tarot, todo, y dije, ay, no, bueno, pues está como muy importante, ¿no? Voy por buen camino, ¿no? Ay, gracias. Pero como también aspirante o hobby de escritora, a veces me cuesta mucho como, o sea, que cuando le pones algo a tu personaje y es como que obviamente son experiencias mías, obviamente es inspiración, obviamente agarro de todo, pero ¿cómo fue para ti el proceso de que, ok, aquí está todo adentro, lo saco y que, o sea, obviamente pues es ficción, ¿no? Pero cuando la gente como que asume o esa parte, ¿no? De tener que avisar de que, ay, ups, creo que voy a escribir y por si lo lees y te recuerda, o sea, como que todo ese proceso, me imagino que fue como fuerte y cómo fue algo que navegaste en el proceso creativo y el proceso de edición y de publicación. Ok. A ver, sí voy a empezar a hablar un poco de mí porque no solo es, pues sí tengo un vínculo fuerte con este libro, pero creo que una de las cosas que más me ha ayudado a seguir escribiendo es, sí fui una niña tímida al principio, pero mi mamá y mi papá puedo decir que son una gran escuela por desvergonzados. Entonces, o sea, como que tuve la oportunidad de pues hacer cosas que tal vez no eran como lo mejor visto, o, no sé, cosas como, yo soy muy llorona, pero ni mi padre ni mi madre en ningún momento me dijeron, deja de llorar, ¿no? Entonces, lo menciono porque creo que estoy muy familiarizada con manifestar sentimientos que no son los más agradables y que eso no me avergüence. Y por otra parte, la vergüenza me parece un tema que como escritora te confronta todo el tiempo. Primero, ¿será bueno leer esto, no? ¿Será bueno seguir escribiendo esto, no? ¿Ante los ojos de quién? Porque al final creo que varios libros tienen casi un sesgo voyerista, independientemente de que apelen o no a experiencias propias. Y también en algún momento me preguntaba qué tan pertinente es publicar esta historia. Cuando ya estaba en charlas con el editor, le decía, bueno, o sea, él me comentó, el libro va a salir como novela, independientemente de que podría catalogarse como no ficción, como muchos géneros que se apelan a la realidad. Y una de las cosas que me gusta mucho de Tusquets es que los libros que publica sí son ficción, pero también hay biografía, hay crónica. Últimamente han sacado las crónicas de Cristina Pacheco. Y, por ejemplo, me gusta mucho que esta historia que abreva pues muchísimo de lo cronológico, igual, terminó en esta colección, bueno, en este sello. Y lo único que eventualmente me comenzó a preocupar, me pongo nerviosa, no, ya me preocupé de nuevo. Como lo primero que comenzó a preocuparme fue que
de los primeros borradores de la novela, yo ya se lo había enviado a esta persona que se parecía mucho a Rodrigo, a pesar de que ya no estábamos juntos, diciéndole, existe esto, existía con otro título horroroso, bueno, o sea, que ya no me agrada tanto. Leyó el libro y pues eso me hizo sentir como más tranquila y le dije, pues, o sea, aún no, eso fue mucho antes de que hablara con la gente de Planeta o que me buscaran, y como que su reacción fue bastante amable. Quizá fue también como, oh, salvo en el libro de Sabina, o sea, por las razones equivocadas, ¿no? Pero eventualmente esa preocupación de que no se sintiera cómodo con que ese manuscrito existía se desapareció, pero volvió a aparecer cuando me dijeron, sí se va a publicar, y se va a publicar aquí. Y pensé, jamás lo va a encontrar, él vive del otro lado del mundo, ni se va a dar cuenta. Y lo que me tranquilizó fue, tengo captura de pantalla en la que me dice que no hay problema, no me metería en asuntos legales. Mi editor también me dijo, eso no va a pasar, tranquila. En varias novelas de esta colección que han sacado últimamente hay una leyenda en la cual dice que todo el libro es pura ficción y que Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y aquí en este libro me llamó la atención que no aparece. Rayos, Ups, sí. Eso por un lado. Gracias. Y por otro, cuando sí me empezó a parecer algo problemático y de pensarse, fue que un chico con el que salí y que es periodista y que también se parece mucho a uno de los personajes que aparece hacia el final de la novela, le mostré el manuscrito. Es un gran lector, entonces eventualmente le mostré el manuscrito y no me dijo mucho. Terminamos, dejamos de salir, o sea, en fin. Y la cosa es que después, por amigos en común, digo, vivo en Ciudad de México, pero creo que también los círculos literarios y culturales a veces son más pequeños de los que una querría. Y este hombre empezó a decir en muchas reuniones de cotilleo, yo creo que estaba borracho cuando lo decía y estaba dolido, pero decía primero que era una muy mala escritora y que aparte estaba o sea, lo primero era que era una terrible escritora y lo segundo era que él estaba herido porque la novela le había dicho feo. Jamás hice eso, o sea, no. Una falda. Entonces, Pues eso que decía que no estaba de acuerdo con los estándares hegemónicos de belleza. claro, no, y exactamente ese personaje. Y pensé, bueno, qué divertido, me está haciendo publicidad antes de que salga el libro. Y me dio mucho gusto cuando salió el libro y me preguntaron a quién quería enviárselos o a qué medios, y él trabaja para un medio. Y dije, ¿y si se lo manda? Después pensé, no, esto ya es venenoso. Aún puede ocurrir, pero menciono todo esto porque cuando preguntas como por qué recomendarías en términos de escritura o como qué cosas han sido un tanto problemáticas, yo creo que nunca va a dejar de ser problemático que sobre todo hombres van a cuestionar tu trabajo desde lugares que no tienen que ver con la literatura. Y al final ahora sí me lo tomo con humor, pero en algún momento pensé, ¿esto puede tener hasta cargas legales? Pienso, por supuesto que no. Entonces, no me gusta usar la palabra venganza poética ni literaria, pero creo que para mí ha sido súper importante trabajar con lo que me avergüenza y quizás escribir también con lo que a partir de lo que me avergüenza mucho, porque creo que ese puede ser un gran puente con otras personas, ¿no? Escribir sobre lo que normalmente no decimos porque nos avergüenza y encontrar justo ahí pues fortalezas literarias y también fortalezas humanas, igual con las críticas malas que me han hecho.
o bueno, con una crítica como muy poco favorable, pensé, este señor se arruinó todo el fin de semana para escribir minuciosamente todo lo que no le parecía, y agradezco mucho su atención, pero qué necesidad de invertirle todas estas horas para desprestigiar mi trabajo. Y creo que ese tipo de comentarios ha hecho que abrace lo que hago. No que piense, no hay otras búsquedas que puedo realizar en la escritura, pero para mí sí ha sido muy importante la vergüenza, el fracaso y que a mucha gente no le gustará lo que haces. Pero mientras tu escritura te sigue haciendo preguntas a ti o incluso a otras personas, las confronte con cuestiones importantes, me parece que es pues sí, como uno de los mejores alicientes para seguir trabajando en la escritura. Perdón, me tuve que pararme a entregar la cámara, pero fue este mismo chico el que hizo todo, el que escribió, al que según le decías feo, el que hizo minuciosamente todo lo que estaba mal. No, ese fue otro respetable señor. Ah, ok. ¿Generación X o más arriba? No, mucho más arriba. Ah, ¿Cómo? Un boomer. un boomer. Esos No que tengo, o sea, no, intolerantes. me gusta mucho el diálogo que podemos tener. Como, pues, creo que tú eres un boomer. Creo que tú eres un boomer. Una boomer. O sea, es por los años en los que naciste. Por ejemplo, creo que aquí la Generación. la mayoría somos millennials, me parece, ¿no? No hay nadie... Aixa a lo mejor es X. Aixa y Emma me parece que son generación Z. Z. O sea, son como los años. Entonces, los boomers ya son, o sea... pues tú- Pasando. Ujú. pues tú. De 50 y más. Así es. De 50 a 60 y algo, porque las generaciones van por grupos de ahí. Ajá, van por grupos de años. Hombre, ¿no? De esos que quieren seguir leyendo hombres. Ajá. De los que lloraron por la muerte de Vargas Vargas Llosa. Llosa. Y que, ay no, ya se acabó el boom latinoamericano, ¿qué vamos a hacer? Qué bueno que se acabó. Sí, ya era hora. Pero sí, chicas, siéntanse también como en la libertad como de repente de platicar y comentar. No es tanto como en la presentación que hay que alzar la mano para decir una pregunta y les pasemos el micrófono imaginario, entonces, porque no hubo micrófonos ayer. Igual si alguna quiere más agüita, tenemos más, para rellenar sus copas. O sea, no crean que solo es... 3 mililitros 3 para mililitros. cada una. Es que son los 15 mililitros para cada una. Igual todavía tenemos cervecitas. Sí. Pero sí, igual si tienen como cualquier comentario. Siéntense con la libertad de interrumpir. Sí, porque la primera reunión todos estaban como que, ay, sí, yo le voy a preguntar esto y le voy a preguntar esto y nada más he escuchado como... También estamos. Ay, a mí me... Ah, sí, dime, perdón. Bueno, en la novela tratando temas tan personales, ¿cuál fue el papel de la ficción al momento de escribir? Uy. El papel de la ficción. Primero en el orden del libro. En seleccionar aquí va a empezar esta historia, a pesar de que la vida podría explicarse de otras maneras, ¿no? Porque quiero empezar esta mañana de resaca espantosa y no en el momento de que la protagonista va a conocer a Rodrigo. Y justo el orden que tienen las historias me parece que es una de las cuestiones como más importantes de la ficción. Hoy desayunaba con mi abuelo, que dice que ya leyó 2 veces el libro, pero no sé si lo leyó 2 veces porque se lo olvidó la primera. Ya ni le pregunté si le gustó, solo creo que hice una cara de impresión. Pero fue presumiendo que lo leyó. Y sí, y justo hoy que desayunábamos, contaba algo muy lindo que se me quedó muy grabado, porque decía que según psicólogos y personas de ciencia, no podíamos soñar con lugares o cosas que no conocíamos. Entonces él apelaba a un sueño que había tenido en el cual
él sostiene que tiene que ver con otra vida antes de que reencarnara y además de su atrevimiento, ¿no? Al hablar de la reencarnación me gustó mucho pensar en, claro, o sea, la ficción entra cuando elegimos qué queremos recordar y qué queremos olvidar para contar una historia, porque en recordar y olvidar existe la voluntad completamente, a pesar de que nuestra memoria opera, pues sí, o sea, por ciertos fenómenos hasta fisiológicos, pero creo que esa voluntad de seleccionar unos recuerdos también implica la intervención de la ficción. Y por otra parte, hay características de personajes que cambié y que ahí también entra la ficción en términos físicos, algunos, pero de nombre, o sea, siempre digo que esta novela sí se parece mucho a la realidad y que todos los personajes que aparecen ahí tienen cierta correspondencia con gente que conozco, pero mi mamá, por ejemplo, me decía, ¿por qué no me pusiste mi nombre? Le dije, es que sí somos y no al mismo tiempo, ¿no? Y en la selección de nombre también yo pensaba en qué nombre le quedaría a este personaje, o sea, con estas características, si tuviera que llamarse de otra forma. Y al final, las únicas personas bueno, los únicos seres vivos que mantuvieron su nombre correspondiente a eso que llamamos realidad, fueron las mascotas, porque dramáticamente era importante la historia, ¿no? Una perrita que se llama Isley y Ginebra, una gatita que conocí hace años y después nos enemistamos. Y yo, ¿no? Entonces las mascotas y yo nos llamamos de la misma manera, pero el resto no. Y aunque, bueno, en fin, y esa es como una de las herramientas de la ficción. Y otra que también para mí fue importante es que a pesar de que estaba hablando de fenómenos históricos en cierto momento, ciertos rasgos de personaje podían leerse de una manera, pues sí, un tanto desprestigiosa. Entonces ciertas edades, ciertas condiciones las cambié, porque tampoco quería que fuera como perjudicial si constantemente se establecían esas correspondencias, ¿no? Entre los personajes. Y bueno, podría seguir haciendo una larga lista, pero justo eso es algo que me he preguntado muchísimo para mi escritura, porque descubrí que me gusta mucho escribir a partir de pues estímulos que tienen que ver como con ir a un lugar y hacer una crónica, o con viajar y escribir al respecto de ese viaje, con eso que llamaríamos no ficción. Pero cada vez me pregunto y me gusta mucho más leer al respecto de la memoria y cómo esto que recordamos es literatura, porque opera también esta parte de imaginación. La memoria y la imaginación me parece que son como primas hermanas, y eso es muy bello también, ¿no? Entonces creo que hay muchos mecanismos de la ficción que intervienen en lo documental y por eso me parece maravilloso, ¿no? Hablaba de un libro de Paul Ricoeur que estaba leyendo sobre la memoria y el olvido, y toda esa literatura me encanta. Si tienen alguna sugerencia, es súper bien recibida, porque los momentos en los que no tengo que leer para la maestría o por trabajo, estoy leyendo mucho sobre la memoria. Creo que Jardín de las Mariposas, hay una neurocientífica que habla de la memoria. Ay, lo que estabas diciendo, ¿lo puedes repetir? ¿Cuál? ¿De la imaginación y la memoria? Sí, como unas partes creativas de las creaciones de memoria, y hay muchas actividades que están completamente articuladas o relacionadas, tienen que ver con la respiración. Y ella acaba de escribir el Jardín de las Mariposas o Habitar las Mariposas. Oh, lo voy a buscar. También de la experiencia humana a través del cuerpo, pero sí se ha encontrado esa relación entre la creatividad, la atención y la memoria.
concentración es interesante. La Y- concentración también. Son procesos cognitivos, ¿no? Que influyen. Ah, no, un ratito para Sí, pero ahorita se de modifica picar el esto. cerebro. Entonces Porque hay va más coria, como ya ¿verdad? después. Un ratito que mucho una hamburguesa. Y algo que me está sonando mucho es que también en ese taller que tuve con diferentes sectores, en uno que hicimos un film de talento, porque estuvimos hablando mucho de la memoria y el ejercicio fue escribir en su primera memoria, ¿no? Y algo que teníamos en común todas, el 70% o 50% de muchas, cuando compartíamos, en algún punto del ejercicio lo estábamos como validando, como que no confiábamos en nuestra memoria, ¿no? O sea, de que si no, o sea, como que necesitas que alguien más lo valide Ujú. para que alguien, o sea, como que porque continuamente estás creando como diferentes, si cada vez que recuerdas algo estás recordando la última vez que lo recordaste, no estás recordando cuando sucedió, Un bucle. ¿no? Entonces ya de ahí ya tiene todos estos diferentes filtros y está bien interesante. Si tienes el nombre de esas, estaría súper cool. Castellanos Nazaret. ¿Cómo? Está con la científica y ¿Cómo? Le encanta la literatura. Castellanos Nazaret Ah, ok. es su apellido. Y aunque es neurocientífica, pues le encanta el arte, la poesía. Se ha aportado muchísimo. Buscas algo como de la memoria, de cómo funciona. Busca la teoría de ¿cómo se llama? El Palacio de los Recuerdos. Oh, La qué lindo. manera en la que guardamos y almacenamos cada información, cada información que tenemos, porque nosotros pues somos seres que pues sentimos, ¿no? Así que pues nuestros sentidos nos ayudan un poco más también a recordar las cosas que vivimos. El hecho de que, por ejemplo, si ahorita que estamos probando un jugo, ¿no? Yo estoy guardando en mi cerebro en este momento que este sabor me recuerda justo a este momento y el olfato de los que son los inciensos, la luz roja que está de este lado, o sea, como que le estás poniendo tus sentidos a los recuerdos, te ayuda a recordarlo más tiempo, porque otra de las teorías es, por ejemplo, incluso lo de los colores, Ujú. porque uno de los colores que más recordamos nosotros pues, como humanos es el azul. Ok. Porque, ¿Ah, sí? Sí, porque el sol Sorprendidas. cuando llega y toda la luz en sí es blanca, cuando llega aquí a la Tierra, pues se va difractando, se va haciendo todos los colores, se han visto el álbum de Pink Floyd, así en esa manera. Pero pues el chiste está de que pues el azul es el color como con onda más larga, así que como tarda más en irse, pues nosotros lo percibimos más, por eso es que las montañas las vemos azules, por eso el cielo lo vemos azul, por eso el mar es azul, y por eso es de que si tú vas hasta una entrevista te van a recordar más por el hecho de que tú vayas de azul, porque es como, sí, no es como jugarle al cerebro, pero es justo eso, de que Órale. los colores, las emociones, lo que son las percepciones te va ayudando un poco más a recordarlo. Y pues Claro. justo, o sea, como que es curioso, justo como... Gracias por el tip. Oye, no. Es psicología del color, ¿no? También es súper interesante porque es el último Es que color tardan que como media encontramos. hora en Lingüísticamente, Te pido una de una vez una hamburguesa. o sea, por ejemplo, en la Ilíada o Bueno, igual en sí me la poemas llevo. así, no existe el color, o sea, no existe el color azul porque es como el más común, pero es el que era menos común como en la naturaleza. Ok. De obtener. Sí, entonces se supone que es uno de los últimos colores que le pusimos palabra. ¿Al azul? Oh, eso es muy bello. Qué impactante. Ojalá escribas algo sobre este club y los datos curiosos. No, me encanta. Y además, ahorita pensando en la memoria y en sus mecanismos, mi mamá es psicóloga, pero yo no tengo ninguna formación en psicología. Tal vez fui conejillo de indias en algún momento, pero me interesan muchas cosas, sobre todo que tienen que ver con el trauma y con recordar o no, porque desde cierto tiempo me ha interesado mucho, sí, hablar de rupturas amorosas y como este simulacro de la muerte, pero ¿por qué es tan difícil recordar eso, ¿no? Y no necesariamente el truene o cuando te despides por último de una persona,
sino de momentos que son cruciales para ir transitando hacia otro lugar y que forman parte de lo traumático. Y creo que para escribir este libro, digo, ya no volvería a escribir de la misma forma porque creo que también me involucré sin mucho cuidado en lo que estaba haciendo en algún punto, hasta que volví a terapia, y incluso mi terapeuta, muy parecida a la de la novela, me ponía ejercicios que a mí me parecían súper literarios, que tenían que ver justo, pues en cierta medida, con el trauma, y eso me ayudó muchísimo a como bifurcar esta primera línea narrativa que tenía que ver mucho más con Rodrigo en el reconocimiento de la historia del padre con la hija. Y esta carta, que no sé si ya leyeron, que está hacia el final, no como voy a anunciar nada. Bueno, no sé si la han leído. Yo sí, ¿no? No, pero puedes decirlo, por ejemplo. Ok. Porque ya no te vamos a ver después del día de hoy. No, escuché, no te vamos a hablar. No te No, vamos a hablar no te después vamos a de que ver, no. me contaste el final. Sino esta carta que escribí hacia el final, de alguna, que pues es una carta de amor al padre, enuncia un montón de acontecimientos traumáticos y compartidos, y en el primer borrador no lo noté tanto, y cuando volví a leerlo dije, claro, es que todo este proceso que tiene que ver con la memoria de algo que fue sumamente doloroso y que fue esta ruptura entre Rodrigo y Sabina, de alguna manera me permitió ensayar formas un poco más seguras de ir recordando este tipo de distancias que en algún momento ocurrieron, pero no las había recapitulado justo porque no tenía esa capacidad para acercarme a ese dolor. Y también dudaba mucho si poner esa carta o no, y cuando pensé en eso, como en una de las últimas lecturas, me pareció congruente con la historia, porque todo este proceso de separación con Rodrigo de alguna manera también tenía que ver con ese regreso al padre y estas circunstancias como pues bastante tristes, bastante rudas, como de separación entre ellos, también de una enfermedad muy fuerte de la protagonista en algún momento, y que volviéndolo a leer me pareció que ella podía escribir ciertas cosas incluso con humor, ¿no? Entonces, a partir de la memoria y el olvido, me interesó también mucho pensar cómo narramos el trauma, más allá de un proceso terapéutico de sí, estoy narrando esto que fue horrible, pero cómo nos reencontramos con eso, y no necesariamente para que sea algo monstruoso, sino como para reconocernos, ¿no? Y que otras personas tal vez puedan tener como ese simulacro de encontrarse con algo que podría ser terrible, pero es mucho más o menos salvaje después de otro tránsito. No sé si me explico. Lograrlo, ¿no? Ya es tener poder sobre eso. Sí. Y yo. Haberlo visto desde una tercera persona, o sea, de que ya cuando lo vas recordando ya es como dándole, por ejemplo, en este caso de que dices tu personaje principal, curiosamente también se llama igual, así que dices, bueno, entonces Sabina, y que le empiezas a contar como si fuera tu amigo, otra persona, funciona el hecho de poder reconocerlo y sanar. Uy. Como dije, o sea, no volvería a escribir de la misma manera porque creo que me lastimé mucho al principio. No creo que este libro haya sido terapéutico en lo absoluto, pero sí el proceso al cual recurrí cuando estaba siendo bastante difícil, que fue un proceso terapéutico con una terapeuta que si escuchara esto, la adoro. Pero si escuchara esto, ¿qué? Si escuchara esto, diría como, para mí fue para poder seguir escribiendo este libro, que más que terapéutico estaba siendo un poco feroz. Tuve que volver a terapia. Y creo que si no hubiera tenido este otro proceso este proceso de terapia, el libro quizá hubiera tenido un giro no solo cursi, sino como más lacónico, muy azotado. O sea, yo soy dramática y lo que escribo quizá también lo es mucho. Pero sí creo en procedimientos terapéuticos a través de la literatura, pero yo no diría que la literatura cubre
las necesidades de terapia que tendríamos Que realizar. que pensar. Sí. Y ahora que estás desde el otro lado de la moneda, vamos a llamarlo así, ¿qué sientes al ver tu libro ahora? Porque pues comentas de que cómo fue como el proceso mientras lo ibas escribiendo, Sí. todo eso, ahora sí como toda la historia personal, pero ahora que ya estás del otro lado, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Pues está siendo muy lindo. Hace rato, antes de que empezáramos la sesión, estábamos ya chismeando y contaba, hay algo raro que me ha ocurrido, tema de terapia tal vez de nuevo, pero pues no tengo ninguno de los libros que he publicado porque o los he regalado o los ejemplares que tenía alguien me los pidió, no sé, mil cosas. Y pensaba en esta novela que para mí ha sido tan importante porque he podido tener conversaciones mucho más constantes con las personas o como, pues sí, el hecho de que se distribuya mucho más fácil ha abierto la conversación increíblemente. Pero la primera vez que llegaron los ejemplares sentí mucha alegría, pero sentí terror también. Entonces, sobre todo porque aquí están involucradas varias cosas que amo y temo, y ya poder tocarlo fue bastante lindo. Y también encontrarlo en la librería como más frecuentemente, o que el hecho de que haya salido en este sello, pues sí, o sea, permite que con más inmediatez la gente pueda leerlo. Me ha gustado mucho, entonces me sigue emocionando y eso me da mucha alegría, porque creo que también con los libros anteriores no había permitido emocionarme porque también siempre estaba bajo estas exigencias de no es suficiente lo que estoy escribiendo, también por los ambientes en los que estaba, en los que todo el tiempo tenías que hacer algo más. Y sí, es cierto, una está haciendo otras cosas todo el tiempo o está con proyectos futuros todo el tiempo, pero este libro me ha permitido, sobre todo por las presentaciones que ya han sido varias y las charlas que también han sido numerosas, les digo, este es el primer club de lectura, pero sí he tenido otras charlas, como reformular varias cosas del libro o hablar en varias ocasiones del libro me ha permitido decir, no solo existe, sino estoy disfrutando este presente, que creo que es muy difícil cuando uno está escribiendo en ocasiones pensando en se publicará o no, qué pasará. Entonces, como que el libro aparezca con tanta frecuencia me hace sentirme satisfecha con mi presente. Oh, eso es muy lindo, felicidades. Fíjate. Aquí había... Adelante. Ayer también comentabas, y antier, creo, y ahorita, como de regresé a terapia, dando la impresión de que pudiera ser algo, o sea, pudiera ser algo negativo socialmente o personalmente. Sí. Cuando hablan de aprendizajes y que es gracias a esta perspectiva o algo que se sanó o lo que sea, lo que fue que te permite ver de otra manera y quizás con más algo, ¿no? Lo que para cada quien sea diferente. Y por otro lado, o sea, yo a veces que pregunto a psicólogas que están atendiendo y dicen que en psicoterapia, en psicoterapia no, o a personas, pues me he encontrado que 9 de 10 no están en proceso. A terapeutas que... O sea, ya. que están atendiendo. Entonces, como que también socialmente, a lo mejor por el aire en la que estoy, y no porque sea para nada salud en patas, ¿no? Como que podría ser confuso para mí, como esa parte de, y tuve que regresar a terapia, cuando a lo mejor ha sido un espacio más terror o algo que dijiste hace ratito, ¿no? Como poder estar aquí de esta manera y desde otro momento, y algo como de más refrescante, más renovado, o resurgiendo, ¿no? En ella. Entonces, ¿a qué te refieres? Es mi duda, de chismosa. ¿A qué te refieres que dices, sí, tuve que regresar a terapia? No sé, me regalan una más para contestar esto. Yo voy.
Pues quizá tampoco estaba tan consciente de cómo lo formulé, porque no la tuve, pero a ver, también me di cuenta de cada vez que tengo una ruptura amorosa, espero que ya no quiero ninguna más, pues es la forma en la que vuelvo a terapia y que al final termino trabajando otras cosas que no necesariamente tienen que ver con esa separación, ¿no? Entonces, muchas gracias. No es que tenga, pero hablando del proceso terapéutico, creo que cada vez es mucho más amable hablarlo, al menos, y digo, con las personas con las que me relaciono, pero yo sé que que coexistimos con personas que ir a terapia significa ser débil o no ser lo suficientemente... ¿Qué ser débil? No, Capaz, Pero empoderar. algo que también pensé mucho escribiendo el libro es cómo los hombres, en este caso Rodrigo, el protagonista de Sabina, considera volver con la psicóloga, con el psicólogo, después de una experiencia ya al límite. Y hay un capítulo que creo que se llama Tormentas del Sahara, que cuando lo volví a leer, y bueno, cuando un amigo lo releyó, porque me estaba haciendo comentarios del manuscrito, me dijo, oye, pero ¿por qué ridiculizas al personaje aquí con respecto a su salud mental? Y le dije, pues nunca fue mi intención, pero sí quiero que ese capítulo exista, porque de alguna manera cuando lo estaba reeditando pensé, claro, o sea, las relaciones, sobre todo de mujeres que tendemos a maternar un montón, o sea, no me gusta usar la palabra maternar porque es como una muletilla, creo, pues a mí me parece bastante evidente. Y de nuevo, o sea, yo sí quería que esto apareciera con humor, ¿no? Quizá les puedo leer como un pedacito de... Cuando este amigo... Cuando este amigo me dijo, ¿por qué lo ridiculizas? pues, ¿qué pregunté? A ver. A ver, Tormentas del Sahara. Sábado 12 de febrero. En la mañana mandaste fotos. Una casa con un oso polar pintado en la pared, un castillo, calles y el supermercado. En esa imagen mencionabas Rodrigo 9:12 am. Entrando a fase 2 de convencer a Sabina de que venga. Uno de los pasillos con cerveza. Horas más tarde enviaste otra foto al lado de 2 amigos con los que tomabas un trago. Los 3 juntos lucían igual a personajes salidos del mundo de Big Man. Yo intentaba terminar de escribir la reseña de una película que debía entregar el lunes. Últimamente sentía que no lograba ni redactar. Seguiste con las fotos. Rodrigo, 3:25 p.m. Hola, ando con el gang alemán. De izquierda a derecha, Fausto estudia sangre, hematología. Lazo, alemán, estudia ciencias políticas y nos habla de Marx. Y luego Rodri, el mexicano loco. Sabina, 3:47 p.m, diviértete. Rodrigo, 4:16 p.m, mucho estrés, tengo que tomar por Sabina y por mí. Todos te quieren conocer, ya se juntaron las chicas. Sabina, 5:11 p.m, si bebes por ambos te vas a matar. Horas después dijiste que volvías a casa, aparentemente te sentías mal del estómago, habías bebido mucho desde que regresaste a Alemania. Tu insistencia en vernos pronto creció en los mensajes. Rodrigo, 7:40 p.m, en serio es muy difícil que vengas. Sabina, 7:41 p.m, hablamos mañana. Rodrigo, 7:46 p.m. Mañana me explicas porque no veo nada malo con que vengas. Quiero darte todo, espero me dejes. Volviste a tu departamento tras haber rechazado un tequila. Hablamos por teléfono cuando en Heidelberg eran las 3 de la mañana. Que fueras tan solícito y ofrecieras tanto en ese estado me dio miedo. No quería deberle nada a nadie y no me refería solo a términos económicos. Te pedí que descansaras y luego de despedirnos volví a ver en el celular la foto del oso polar en la pared. Viernes 11 de marzo.
Después de que te operara la rodilla que te habías lesionado el año anterior, nuestras conversaciones se volvieron accidentadas. Varios amigos te visitaron mientras permaneciste en el hospital y luego cuando regresaste a casa. Una chica que se llamaba igual a la joven exnovia de mi padre iba seguido a tu departamento. Bueno, y voy a adelantarme un poco porque creo que aún no llego al hospital. Pero bueno, martes 15 de marzo. Te envié mensajes que me cuesta contar sin sentirme ridícula. Tardaste en responder. Rodrigo, 7:41 AM. Te escribo al rato. Amanecí con un dolor en el pecho que no se quitaba. Aquí es donde me parece que mi amigo me dijo, ¿por qué lo estás ridiculizando? Te escribo al rato. Amanecí con un dolor en el pecho que no se quitaba. Le marqué a un amigo para saber qué hacer. Vinimos al hospital. Dicen que fue un ataque de pánico. Me harán unas pruebas para estar seguros de que no es otra cosa. Van a tomarme sangre. Perdón por no contestar antes. Me encuentro bien ahora. Para que no te preocupes. Sabina, 7:59 AM. Por supuesto que me preocupas. De cualquier forma, espero que logre respirar profundo y encontrar un poco de paz. Avísame cómo sigues. Rodrigo, 8:26 AM. Estoy en una cama de la clínica viendo el cielo color sepia por una tormenta que trajo arena del Sahara. Rodrigo, 8:27 AM. Me han dado unos tranquilizantes y dicen que probablemente es un desorden mental lo que provocó todo esto. Voy a ir a que me quiten los puntos de la pierna y mañana busco un psicólogo. Ambos habíamos perdido la cabeza. Y bueno, quería leer esto porque justo a mí no me parecía, o sea, con la distancia encuentro que tal vez sí podría ser gracioso, no ridiculizando al personaje, sino cómo esta relación, sobre todo de los hombres, pero que tienen una pareja que a veces cubre funciones que no necesitaría cubrir, o que más bien no tiene la capacidad de cubrir porque no es un especialista, termina pues resarciendo, no sé, y cómo más bien hasta llegar a cierto límite o cierta impotencia hasta física, pues ciertos hombres suelen decir, claro, soy un ser humano que siente también y que podría atender a sus emociones, ¿no? Pero me gustaba también pensar que en este capítulo hay ciertos contrastes de realidades en el cual este ataque de pánico ocurre desde una clínica en Alemania en la cual se puede ver una tormenta del Sahara, mientras Sabina estaba en la Narvarte viendo como una palmera le caía encima a un coche, ¿no? Entonces, como hace rato. Estoy en un hospital que está totalmente pagado por el gobierno, con todas las seguridades sociales que tengo. Sí. claro. Qué bueno que ahorita ya entraron en materia de eso. Porque yo... Nos pusimos filosas. Sí, porque justamente yo antes de ir en el círculo de lectura, bueno, en el club de lectura, yo soy la que me encargo como que de hacer un análisis y meterme como que en la vida del escritor. Esta vez fue muy difícil, fue muy difícil, pero... Que te pasara fotos mías en pañales. Sí, entonces, en una de las entrevistas que logré ver, platicabas precisamente de este contraste y que yo cuando iba con las chicas y les comentaba, más allá de romantizar esta historia de amor que nos, que muchas veces es lo que venden, ¿no? Efectivamente es lo que vamos buscando, sobre todo... Espero que venda. Sí, que se está vendiendo, ya lo vimos. O que muchas veces las chicas es lo que vamos buscando a veces, como que la historia de amor o de desamor para poder como que también sentirnos escuchadas y espejeadas en esos personajes. Pero me pareció muy interesante cómo tú mencionas que va más allá de eso, que es precisamente como que esta crítica a esa desigualdad económica que existe, ¿no? Yo justamente, al igual que Lili, les comentaba que también me sentí muy, como que con algunas coincidencias, porque yo también atravesé una relación a distancia, no tanta, ajá, pero sí una relación a distancia, y que también de repente esta persona, que yo quiero pensar que no es como que en un plan de minorizar, ¿no? Pero igual tiende a hacer esos comentarios, ¿no? De vente, yo te lo pago, yo te mantengo, casi. Entonces decir, no, oye, pero si yo estoy a gustísimo aquí con mi vida, o sea, y si así te gusté a gustísimo yo con mi vida, porque precisamente soy todo esto, ¿por qué quieres como que llevarme o de cierta manera incluso poseerme, ¿no? Entonces,
O sea, porque sí, o sea, el decir yo te pago, yo te traigo, yo, o sea, que soy una mascota, incluso así lo he sentido, ¿no? Entonces, me gustaba mucho esta parte. Entonces, no sé si ahorita ya tocaste parte de ello, pero sí me gustaría que a lo mejor profundizaras un poquito más como que en ese sentir que tú tuviste, tal vez en esta experiencia y cómo Sí. fue que pues yo lo sentí como que súper rápido, cómo eran las interacciones del libro. Entonces quisiera saber si así de rápido es como se siente esta experiencia, ¿no? O por lo menos lo que se refleja aquí. La experiencia de... De esto, o sea, como, por ejemplo, en eso que tú leías, yo te digo, yo lo sentí como que rapidísimo, ese contraste de que la protagonista entendió, pues, que algo no cuadraba, ¿no? Como que la lámpara se ve chueca, y y lo externa, pues, no solamente en el decir, oye, pues, como tú lo mencionas, ¿no? Esta desigualdad de que ella está pasando la Narvarte y él del otro lado del mundo, como que precisamente con estas atenciones y cuidados. ¿Cómo tú lo logras plasmar en esas, te digo, yo lo siento muy rápido en esas pocas líneas? ¿No sientes que ahí quizás hubiese sido un capítulo más largo o crees que era como que ya mucho sufrimiento tal vez o extender más lo inevitable? Pues quizá la velocidad de esas interacciones atendían a que quería que el ritmo de la novela se pareciera un poco a... Digo, o sea, me importaba, por ejemplo, poner la hora de los mensajes porque hay mensajes que se mandan muchas horas después y que eso es conflictivo, pero me interesaba que la lectura sí fuera, pues, en ciertos momentos un poco veloz, o sea, que se ralentiza cuando esta relación termina. Y para mí también era importante como marcar esa distinción de ritmos, pero también no quería que la protagonista enunciara algo que estaba pensando casi echándose un speech de la desigualdad social, sino que fueran cosas más intuitivas y digo, hay posturas que yo tengo que tal vez la protagonista no tiene, que creo que he ido cambiando, y sí me ha hecho pensar en, bueno, el amor, o sea, algo que sí quiero dejar muy claro es que no estoy diciendo dos personas de distintas circunstancias o clases sociales no pueden estar juntas, por supuesto que no. La cuestión es que, ¿cómo? Romeo y Julieta, no. Sino, Marta duele, dices. Sí, eso fue lo que dije. Aunque eso está muy caricaturizado, ¿no? O sea, también porque es mucho más sutil y porque es tan sutil, a veces es tan doloroso pensar en estas diferencias que se presentan cuando amas a alguien y quieres estar con esa persona y existen estas diferencias. La cuestión es que algo que sí me interesó mucho en la novela es que la protagonista sí menciona la deuda como algo con lo que ya no quiere lidiar, y no necesariamente la deuda económica. Entonces, ni yo ni la protagonista, creo, manifiestan una necesidad de completa autonomía como mujer, porque creo que esa autonomía que al final es un producto comercial, ¿no? O sea, la mujer autónoma y completamente independiente. ¿Quién es completamente independiente? Nadie. Y esa completa independencia, a ver, te acabo de decir, me estoy alejando un poco de tu pregunta, pero volveré de nuevo. Pues al final es sumamente corrosiva para la vida, porque es claro, para tener esta independencia tengo, por supuesto, que ganar tanto dinero. O sea, todos deberíamos tener dinero para hacer lo que quisiéramos. Lo que quisiéramos me refiero como a deseos de tener una vida estable y también, no sé, hacer proyectos que implican pues esa... capital, ¿no? Para moverte, sí. El punto es que en pro de esta imagen de la mujer independiente, cada vez mis amigas, amigas que sí están un poco en esa línea, están más cansadas, trabajan mucho más, y de pronto digo, es que la independencia no debería equipararse a
pues sí, no voy a decir venderte al capitalismo, pero a descuidar aspectos de nuevo inmateriales que son sumamente importantes. Y bueno, vuelvo al libro porque el hecho de que este personaje sea tan, pues al principio me gustaba que pareciera dadivoso, pero que sea tan abundante en todas sus propuestas y en todo lo obsequioso que es, de alguna manera también tenía que ver con una estrategia de deuda, y una deuda que parecería material, pero al final es una deuda en términos de afecto, y eso me parece que es lo más peligroso y que también es uno de los conflictos narrativos en esta historia. No es solo el quiero invitarte a este proyecto juntos, sino quiero que vengas ahora, ¿no? Entonces me parecía importante pensar en, digo, esas invitaciones por supuesto que podrían ser muy amorosas en términos narrativos y en términos de vida. La cuestión es que la forma en la que se enuncian en el libro tienen que ver mucho más con el establecimiento y el funcionamiento de la deuda. Entontonces, no sé si me respondo un poco. Sí. Creo que es un tema que me apasiona. Como una dinámica, o sea, aceptas como tener miedo de que la dinámica cambiara, ¿no? La dinámica de la relación entre ambos. Sí, totalmente. No, y lo platicamos un poco en la primera reunión que tuvimos nosotras. Y yo había llegado hasta cierta parte del libro y platicábamos como de que también a veces se nos vende tanto la idea de autonomía que llegamos al otro extremo de negarnos a recibir, ¿no? Pero ya después, conforme avanza el libro y precisamente llegan estos mensajes de Rodrigo de ay, todos preguntan por ti, ¿de verdad es tan difícil que vengas? O sea, siento que sí cambia como la idea, porque siento que ya es un poco despreciar tu vida. O sea, porque una cosa es que te diga, oye, me gustaría invitarte a que vengas una temporada, ¿no? ¿Qué fecha te queda bien? A decir que realmente él no sabía por muchas cosas que estaba pasando Sabina, y como decir, es que quiero que vengas, ¿no? Y ay, es que todos te quieren conocer, y ay, tú como, ¿y por qué tú no quieres, no? Hay cosas pasando, ¿no? O sea, hay cosas pasando en mi vida, y no es tan sencillo que me digas, pues múdate. Entonces, cambia un poco la forma en la que se va presentando. Por esta, lo mencionas como una deuda, pero yo lo percibí más como no sé, como de, pues es que no sabes cómo estoy yo, ¿no? O sea, y llega un momento en el que yo siento que Rodrigo se porta muy, pues, avaricioso consigo mismo, o sea, porque él quería que Sabina llenara algo que él necesitaba, pero siento que él no se preguntaba qué podía llenar de Sabina, más allá de lo económico, ¿no? O lo generoso. O sea, realmente siento que no hubo una pregunta, un cuestionamiento de parte de él consigo mismo de decir eso, ¿no? Porque creo que ahora las relaciones son muy complicadas. Tal vez siempre lo has sido. y reparamos en eso ahora. No han sido, pero siento que muchas cosas de la modernidad, como las redes sociales, el papel que ha cambiado de la mujer dentro de la sociedad también, o sea, lo ha ido haciendo más complicado, ¿no? Porque pues antes, pues nuestros abuelos tal vez no se preocupaban de quién le está mandando tantos WhatsApp, ¿no? ¿Por qué restringiste tus comentarios, ¿no? ¿O por qué no me etiquetaste en esta historia? ¿Por qué estás dándole like? Sí, no, cuestionamientos. Es muy fuerte. Sí. Más directa, sí, las cartas sobre la mesa. No, pero ya ahora hay una cierta de cosas que es bastante complicado. Y creo que es una pregunta que deberíamos hacernos todos ya realmente de qué es lo que quiero que me aporte y también qué es lo que yo quiero aportar, ¿no? Porque creo que como mujeres estamos siempre en jaque de que se nos pide mucho, ¿no? O sea, y se nos venden muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, creo que somos las que más alimentamos el capitalismo actualmente, porque
se nos vende ahora pues la idea de es que tienes que ser profesionista, independiente, seguir tus sueños, comprar tus cosas, pero también seguimos dependiendo de la idea del amor, ¿no? Porque nos hemos vuelto hombres, por así decirlo, en un sistema capital financiero, de que ahora producimos dinero, gastamos dinero, generamos empleos, somos empleadas, pero no dejamos ese rol de es que yo quiero vivir el amor así, ¿no? Ay, es que yo me quiero casar, ay, es que todas mis amigas ya se están casando, es que mis amigas ya son mamás, ¿no? O sea, siento que nosotras hemos, en vez de ir haciéndonos tal vez más sencilla la vida en varios aspectos, como que hemos tenido que llenar más, ¿no? O sea, antes tenías que llenar el rol de mamá, esposa y ya, ¿no? Ya después pero es que ahora es mamá, esposa, profesionista, independiente, Emprendedora. 4x4, Transformer. Sí. Y aparte tener padres tiempo. de familia. Ajá, y aparte tener tiempo para ti, ¿no? Y inscríbete a Pilates o a un club de lectura. Y tu skincare. Y si no van, las corro. Claro. Y si te arreglas mucho, de seguro quieres ligar, y si no te arreglas, Ujú. entonces Como esta canción, ¿no? De... Taylor. Hay una canción de Taylor. No, la de... ¿La del cuento de la criada? ¿O cuál? ¿La que poníamos en el cuento de la criada? ¿La de Taylor? La de... No. Aquí la tengo. Sí, Continúen yo en lo que... yo aquí la tengo. De que ahora nos hemos... La de somos Mother una Therapist. Esa es la... Ajá, esa, esa. sí, sí. Tenemos más vasos que llenar, que y nos seguimos presionando como con muchas cosas, ¿no? Y a veces siento que las relaciones por eso se nos han vuelto tan complicadas, pero debo decir, todavía no acabo, pero pues creo que ya sé cómo termina. pero ha sido muy inspirador acompañar a Sabina durante este viaje. Y también lo platicamos en la reunión que tuvimos, que no sé si fue tu intención o si no fue tu intención, te cuento que lo hemos percibido así en la lectura, que había muchas cosas que no se contaba de Sabina, ¿no? O sea, empezábamos el libro y se siente como cuando empiezas a ver una serie a la mitad, ¿no? Como que te falta contexto, que después poco a poco se van explicando algunas cosas, pero sigues sintiendo como esa necesidad de saber más. Y yo lo pensé en algún punto que también era como que había tantas omisiones de la protagonista porque a través de eso era más fácil, mientras menos detalles había de la Ya la encontré. protagonista, era más fácil identificarse uno en el rol de la protagonista. O sea, siento que es un libro que te permite cuestionarte mucho como si yo estuviera en ese momento, ¿qué haría? ¿No? Y ha sido como pues una retroalimentación muy agradable, ha sido un libro muy se siente como un respiro, se siente también de que mientras descubres a Sabina también te vas descubriendo a ti, poniéndote en ese lugar, ¿no? Como de yo qué haría, yo por qué yo tomaría o pensaría esto diferente, y va siendo como, no sé, ha sido un acompañamiento muy bonito y te agradezco mucho por haberlo escrito y les agradezco mucho a las chicas por habernos acercado a este tema. Ahorita Ay, muchas diciéndolo gracias. Galilea súper bonito y nosotros en la sesión pasada, ¿no? Yo sí me hubiera ido. Yo sí me hubiera ido. Sí, no, Pues la me verdad, voy. pero en primera instancia, pero ya después conforme va haciendo él, o sea, te digo, ha sido como ir descubriendo y ya después siento que pues no, o sea, hablando ya del punto de vista de uno, o sea, tal vez en el momento sí hubiera sido como, pues me voy, ¿no? Y después me regreso, pero nunca hubiera sido como, me voy para quedarme ahí por siempre, ¿no? Y también es chistoso porque yo hasta ahora no había leído algún libro que se basara como en los tiempos del COVID, ¿no? Ok. No, sí, Y eso tampoco. también ha sido como muy curioso porque también nos ha traído recuerdos, ¿no? Y traumas también, recuerdos de traumas. Tenemos una el pregunta de eso, cubrebocas, ¿no? de que salías y tocabas a alguien y ya sentías miedo de que te fueras Claro. a enfermar, de que
a morir, ¿no? O sea, ya Sí. así de, me voy a morir. Que la vida Y era de muy que frágil. cuando ya te tocaba estar enferma, uno se sentía culpable por no querer enfermar a la gente, ¿no? Como que ese sentimiento colectivo también estuvo muy interesante de leer, porque pues yo no había leído hasta ahora pues, una novela que hablara del COVID. Sí, es cierto, sí, como que recordarte ese sueño febril extraño que fue la pandemia fue muy loco, pero no, sí, comparto mucho todo lo que acabas de decir y también me enojé con Camilo y luego al final dije, Ay, sí, yo igual me enojé con Camilo, Todos nos yo igual, ya sé enojamos cuál con es, Camilo. todos nos enojamos con Porque Camilo. coqueteó con Sí, Rodrigo. y todas así de, ¿qué? ¿Pero por qué? Indignadísimas. finales de Ay, Sí yo lo no, queremos. no he leído todavía el final, así que yo sigo indignada hasta que lea esa parte, pero sí hubo indignación en la primera reunión con Camilo. Sí, hubo indignación, claro que El sí. libro me hizo sentir muchos sentimientos, me hizo recordar muchas cosas y eso siempre es, pues es parte de lo que es la literatura y el arte, entonces pues, gracias, hiciste algo bien bonito. Ay, muchas gracias. Antes de cambiar como de tema, ya encontré la canción, se llama Labor de Paris Paloma, justamente está en inglés, a lo mejor la han escuchado mucho en inglés, ahorita les pongo un pedacito, pero justamente como el puente de la canción dice todo el día, todos los días, terapeuta, madre, criada, ninfa, luego virgen, enfermera, luego sirvienta, solo un apéndice para vivir, a entenderlo a él, para que nunca levante un dedo, ¿no? Máquinas de bebés, para que puedan cumplir sus sueños salvajes, o sea, como que habla de todo lo que hacen las mujeres y que lo tienen que estar haciendo todo el día y todos los días, ¿no? Y también, o sea, habla de todo esto. De estarse reinventando constantemente. Ujú, sí. Y sí, porque aquí, ay, no sé dónde está. Pero precisamente Pero bueno, igual de sí. lo que decíamos ayer, que somos como que esta generación del cambio, que es precisamente como que vamos como que tratando de aterrizar de hacia dónde vamos, ¿no? Si todavía quiero ser esposa o a ser esposa y profesionista, que sabemos que eso implica como que una doble carga o ser solo doble esfuerzo, profesionista. O sea, qué padre que ahora tenemos como que la opción de elegir, ¿no? Pero eso Algunos. implica... Uy, no quiero ser algunas. pesimista, pero creo que la mayoría de las muchas generaciones han dicho, somos la generación del cambio, ¿no? De muchos... No, o sea, o transitamos en esto Sí. de que podemos, por ejemplo, las que tenemos el privilegio, y que esa frase como que también es muy rebuscada, de, por ejemplo, quienes estamos aquí presentes, tuvimos el chance de poder elegir venir a este club, leer y todo Claro. esto, ¿no? Sin embargo, o sea, sé que existe la precarización y la marginación en comunidades aquí a la vuelta, pero, o sea, estamos como que en eso, pues, de que precisamente por fruto de las redes sociales como que tenemos más influencia de todo, de todas estas opciones y también estar como lo mencionábamos ahorita con la canción y todo lo que hemos comentado también en los clubs, de estar precisamente empatando en estas pues ocupaciones, ¿no? Es decir, puedo elegir ser esto, pero también esto implicaría el doble de esfuerzo, esto tal vez no, pero cómo voy a ser señalada por la sociedad, o sea, vamos en ese transitar y es precisamente como que este libro te invita a esa introspección, a esa negociación incluso con las formas en las que venimos creciendo, criadas también, y pues ir viendo cómo también, o sea, el título me resulta lindo, como es malas decisiones, pero en estas malas decisiones, también lo platicábamos Jess y yo, en esas malas decisiones que se toman, por una instancia pueden ser malas, pero no sabes lo que va a conllevar más adelante, ¿no? Decíamos, intuyendo también de que fueras tú tal cual porque así lo visualizábamos, o sea, yo personalmente que ya te había conocido, toda la novela y conforme me lo iba imaginando te veía a ti yendo sí, de aquí igual. para allá. Igual era tu cara. Ajá, entonces yo me imaginaba, no, pues aquí, o sea, Xavi decidió esto, Xavi tomó esta elección y que quizá O esa botella. tomó esa Muchas botella, ocasiones. limpió su cuarto, se mudó y platicábamos Jess y yo que quizá el haber decidido irte con esta persona
pues ahorita, en ese momento, si fueras tú, no estaría a lo mejor la publicación de este libro, ¿no? Entonces decíamos, pues que, o sea, ha sido toda una construcción bonita también en nuestras ideas, en nuestras vivencias, en nuestra introspección, que nos ha llevado también como que muy agarradas de la mano con el título. Y pues nada más era ese comentario. Ay, muchas gracias. Me gusta mucho que, que el título, ya cuando lo vi en el libro, me hizo mucho más sentido, pero más allá de pensar generacionalmente, que tal vez me parecería muy soberbio de mi parte, sí pienso en como me gustaría que acompañaran a este personaje en su fracaso, justo, o sea, porque me parece que lo que narramos en muchas ocasiones es más interesante por estos impedimentos y más si de pronto se narran con humor que por otras cosas. Sí, o sea, que si todo funcionara bien, si no hubiera problemas en esta historia, pues más bien la historia no existiría. Un aprendizaje. Y con lo que mencionas de si en la experiencia que yo tuve con una relación a distancia y que fue muy estimulante para escribir este libro, no hubiera sucedido, pues sí, evidentemente tal vez no hubiera aparecido el libro. Y eso, o sea, no he llegado a una conclusión, pero a veces pienso, a veces la escritura es algo casi como con un pacto con el diablo, porque claro, estoy muy contenta que existe el libro, pero me he preguntado en muchas ocasiones, o sea, ¿qué es lo que intercambiamos cuando escribimos? Y cuando digo diablo no me refiero o sea, hablo de algo simbólico, ¿no? Como que qué negociación y con quién Listas para el ritual. negociamos. Hay ruda en el video no Ya se ve, tenemos pero hay ruda ruda por incienso. todas partes. Necesitamos un tributo. Ahora danzaremos desnudas. Prendemos fuego. Ahí hay velas. Alan Moore decía que él era un hechicero porque él hacía magia a través de sus historias. Ay, qué bonito. Con lo que escribía, ¿no? Y pues realmente así es como funcionan las cosas, ¿no? Alguien te mete una idea y alguien dice, por supuesto, lo voy a hacer, ¿no? Y literal estás cambiando la realidad. Entonces, eso que dices de que no sé qué estás intercambiando, definitivamente sí hay un tipo de alquimia, de alguna forma. Como estos tipos de combinaciones, ¿no? El hecho de que, voy a decirlo románticamente, de que pues todos estamos aquí, pues de miles de millones de combinaciones que pudieron haber sido, somos cada una de nosotras, y por todas esas combinaciones que estamos aquí reunidas, pero pues al final de cuentas es justo eso, de que pues también moldeamos esta realidad de, si yo hago esta decisión, pues existían una infinidad de caminos, pero pues no sabemos qué pasaría en esas realidades alternas. Claro. Hecho. Claro. Es como quedará siempre en el hubiera, en nuestra imaginación, en otra línea de tiempo. Como luego vamos a Spider-Man, el multiverso. O sea, como que toda la cantidad de cosas que pudo haber sucedido, pero pues no están pasando. Porque claro. eso ayer decías. ¿Puedo buscar algo en tu celular? ¿Un poema? Como lo de, ¿cómo se llama? La cultura de conocer personas, de que como la típica frase de amigo mata currículum. Sí, sí. De que es justamente de que pues claro, llega este sentimiento de culpa, pero al final de cuentas pues como, no lo quiero llamar así, pero pues el mundo sigue girando y pasan las cosas, pero pues tristemente así es la vida, de que pues al final de cuentas pues así se maneja y así funciona, pero por una razón también digo, bueno, lo romántico de que también sucedió esto y pues ahora ya es como que pues, el destino dijo, hay que publicar el libro, ¿por qué no? Y pues también creo que en algún punto, sea ahorita, dentro de 10 años, dentro de 50, en algún momento a alguien le va a resonar y va a ser como de, claro, de Sabino Orozco, de Eso me gustaría mucho. Y pues al final de cuentas pues también puedes llegar a tener otra vida y también haber cambiado otra realidad con alguien que pues se identificó o incluso dijo, no, pues yo estoy viviendo esto, y si me pasa esto, y si esto pudo haber sido mi vida eterna. Muy raro la manera en la que funcionaba esta parte de la vida. Ay,
Muchas gracias, porque sobre todo, o sea, lo que dices me resuena mucho en términos de, a ver, cuando el editor de Tusquets volvió a contactarme, yo estaba en Barcelona y fue cuando me dijo, oye, si queremos reunirnos contigo, y le dije, yo también, pero regreso en unos días. Me dijo, sí, no hay problema. Y menciono esto porque hay una de mis escritoras favoritas que se llama Cristina Peri Rossi y que es uruguaya. Desde los 70 vive en Barcelona porque ella se exilió ahí después de la dictadura militar. Y además de que yo fantaseaba todo el tiempo con encontrarme a Peri Rossi, que era imposible porque la mujer ya es muy grande, está muy enferma. Y pues, no me la iba a encontrar caminando por Paseo de Gracia, no, pero yo fantaseaba con eso. Ojalá. Y la estuve leyendo también mucho ahí. Y hay un poema que me resonó bastante como con el proceso de esta historia. En su momento, digo, ahora creo que puedo decir que esta ruptura no me... Que agradezco que ese camino se hubiera bifurcado, pero con respecto a lo que hablas de las coincidencias o no, qué pasa para que dos personas se conozcan o no, hay un poema bellísimo de Peri Rossi que quizá es como de los más instagrameables, pero aún así me gusta mucho y se los quiero leer, o sea, no es tan largo, y se llama Historia de un amor, de Cristina Peri Rossi. Para que yo pudiera amarte, los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga. Para que yo pudiera amarte, Marx tuvo que escribir El Capital y Neruda la Oda a Leningrado. Para que yo pudiera amarte, en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, Catulo se enamoró de Lesbia y Romeo de Julieta. Ingrid Bergman filmó Stromboli y Pasolini Los 100 días de Saló. Para que yo pudiera amarte, Luis Lach tuvo que cantar El Segadors y Milva los poemas de Bertolt Brecht. Para que yo pudiera amarte, alguien tuvo que plantar un cerezo en la tapia de tu casa y Garibaldi pelear en Montevideo. Para que yo pudiera amarte, las crisálidas se hicieron mariposas y los generales tomaron el poder. Para que yo pudiera amarte, tuve que huir en barco de la ciudad donde nací y tú resistir a Franco. Para que nos amáramos, al fin, ocurrieron todas las cosas de este mundo. Y desde que no nos amamos, solo existe un gran desorden. Entonces, este poema me gusta mucho porque creo que tal vez en algún momento... de los primeros manuscritos, incluso cuando ya sabía que el libro se iba a publicar, pero como en esta primera parte me sentía muy en ese lugar y ahora tal vez el poema no me toca tanto porque por muchas cosas, pero hablando de coincidencias o de qué tiene que pasar para que leas a alguien, para que te enamores, para que escribas, no sé, para las cosas apasionantes de la vida, justo, sí, o sea, podríamos decir existe este efecto mariposa, pero más bien existen este tipo de secuencias que en su manifestación o lo inextricable que son, me hacen pensar en que también hay que abrazar o amar al misterio y pensar que en algún momento una situación que tal vez no es la más agradable o como tomar este tipo de malas decisiones te harán sentido después, como leyendo un poema de Peri Rossi, donde digas, esto sucede, ¿no? Yo... Tocaré la canción más triste en el violín más pequeño del mundo, ¿no? Eso lo mencioné ayer y no está explícito, pero me parece que también me importaba mantener pues esa situación implícita, que la protagonista
sabía amar con las distancias, ¿no? Entonces, este chico sabe amar con las distancias porque una de sus relaciones más fuertes que tiene que ver con, que es la que tiene con su padre, se estructura a la distancia, ¿no? Nunca viven juntos, como que incluso todo este entusiasmo de viajar, de hacer planes, tienen que ver porque nunca van a estar realmente cerca en términos geográficos durante largo tiempo. Y cuando esta chica conoce a Rodrigo, o sea, no lo sabe, pero lo que me interesaba es que el descubrimiento fuera un poco, es la persona perfecta porque se va a ir, ¿no? Y ella sabe amar de esa forma. Y eso en términos narrativos y en términos personales me parece algo similar. Y digo, claro, o sea, ¿qué pasa cuando alguien se queda o cuando tú decides quedarte con alguien, ¿no? Sí. Las cosas se ponen interesantes. Lo averiguaremos. Ay, nos vemos. Muchas gracias por venir. ¿Alguien más también tiene que irse? Porque, ¿podemos tomar una foto antes de que empiecen a desalojar el espacio para que salgan todas? Ya saben muchas esta gracias dinámica, por chicas. venir. Sí. Estoy Igual, muy quienes contenta. tengan todavía alguna pregunta, todavía pueden hacerla. Y en lo que nos paramos, yo quiero preguntar si... Pausaré el video, pero... No, yo quiero preguntar si... ¿Qué crees que hizo que todo lo de Sabina y lo de Rodrigo fuera como... Vamos a ocupar la palabra intenso, o sea, que todo fuera así como, sí, hay que vivirlo, o sea, porque puede ser la única vez que lo vivamos. O sea, el hecho de que sabías que se iba a ir, o el hecho de que estaban viviendo todo esto durante una pandemia y la vida durante la pandemia en realidad era frágil, o sea, era como, ¿qué tal si me muero mañana, no? O algo así, entonces, o sea, ¿qué influía todo esto? El hecho que sabías que se iba a ir, o que en ese momento sabía, que no la sabíamos protagonista. tanto, se nos estaba yendo el mundo por la pandemia, ¿no? Ajá, se nos estaba yendo la realidad. O sea, ¿qué crees que fue? Creo que ya respondiste. Es que no sé. Pero yo tampoco quería escribir una novela de pandemia, como mucha gente ha dicho, pero sí me parece que el hecho de saber como que la muerte es más cercana, por supuesto los hace a la novela tomar estas decisiones abruptas, incluso tener como cierta intimidad que no es tan habitual tener con una persona con la que sale, decirle, hola, vente de viaje conmigo, y si te enfermas, suda tu fiebre mientras estoy leyendo a Única Sur. Sí, te hago sopita. Pero justo la enfermedad creo que es fundamental también para determinar la manera en la que amamos en este libro y en general. Me parece que asumir asumir el cuerpo, o cuando te hacen consciente del cuerpo, también te das consciente de cosas que no necesariamente son tan evidentes o tan materiales como él. Muy bien. Sí, Vamos al sí, foto. sí. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres Pausa pausa. de...